Es un gusto, es un gusto estar acá con ustedes. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro cuarto panel de prospectiva titulado Ciencias Básicas, en el cual, de la misma manera que en los tres paneles anteriores, las personas panelistas nos darán su aporte, su pensamiento, sus deseos y su visión de futuro a 10 años en el tema de ciencias básicas. De la misma manera, un agradecimiento a todas las personas que se enlazan y al equipo de coordinación de estas actividades, Andrea Pasos, Carlos Alpizar y Katia Mauricio. Y sin más, le doy la palabra a don Enrique, también para que nos pueda dar unas palabras de bienvenida y enseguida empezar con la moderación de Andrea Pasos. Adelante, don Enrique. Muchas gracias, Carlos. Bienvenidos de vuelta a todos. Yo creo que ya yo en las sesiones anteriores he dicho más de la cuenta y nada más agradecerles nuevamente por la participación, por la presencia y permitamos que avance. Adelante, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Andrea Pasos. Sí, Marcela. Mario viene primero. A contarle de una vez. Bueno, mi nombre es Andrea Pasos Pequeno. Yo soy profesora de los cursos de anatomía animal de la Escuela de Medicina Veterinaria. Hago parte del equipo que está coordinando esas actividades. Y mi participación será como moderadora, ¿verdad? Entonces, bueno, el objetivo de este panel es visualizar rutas para profundizar y diversificar el conocimiento en ciencias básicas. Estamos hablando de bioquímica, biología celular, molecular, morfofisiología, generada por la Escuela de Medicina Veterinaria con el fin de ampliar las fronteras del conocimiento del quehacer investigativo de nuestra escuela al 2033. Entonces, para cumplir con este objetivo, tenemos el honor de contar con la participación de 3 panelistas, quienes nos compartirán sus hipótesis de futuro y en cuanto a ese tema y la justificación o problemática que los llevó a proponer esas hipótesis para la investigación en el ámbito de las ciencias básicas. Cada participante tendrá un total de 20 minutos máximo para presentar sus hipótesis y faltando 5 minutos yo abriré el micrófono para avisar el tiempo restante. En las llamadas hipótesis de futuro, para efectos de este ejercicio, que es un ejercicio prospectivo, serán votadas anónimamente por las personas asistentes al final del panel por medio de un enlace en la plataforma Color Insights que se les enviará en el chat de esa reunión. Mediante los resultados de la votación, esperamos identificar las hipótesis y además el grado de relevancia de cada una de ellas para construir los escenarios a futuro que orienten a la planificación de la investigación en la escuela. Al final de la participación de los panelistas, abriremos un espacio para un máximo de 2 a 3 intervenciones cortas de parte de los participantes y luego daremos inicio a la votación. Aquellos, otra vez, ¿verdad? Aquellos que tengan el interés de plantear nuevas hipótesis podrán hacerlas o dejar sus comentarios en la misma plataforma de votación, Color Insights, y se les tomará en cuenta para discusión inicialmente a lo interno del equipo AWEPI y después podríamos incluirlas en paneles futuros. Entonces yo les voy a mencionar el currículum muy brevemente de los 3 participantes y luego iniciaremos con el doctor Mario. El doctor Mario es médico veterinario, graduado de la Universidad Nacional de Costa Rica, cuenta con una maestría en salud de los animales silvestres y un doctorado en medicina de la conservación en la Universidad en Viena. Trabaja para la Universidad Nacional desde el 2006 como profesor e investigador en cursos de historia natural y manejo y medicina de animales silvestres.
Con respecto a la doctora Marcela Suárez, ella es médico veterinaria de la Universidad Nacional, tiene una maestría en ciencias biomédicas con énfasis en bioquímica y fisiología celular y cuenta con un doctorado en ciencias en genómica evolutiva. Es coordinadora de los cursos de fisiología animal en la Escuela de Medicina Veterinaria y su área de investigación se basa en el uso de herramientas bioinformáticas para análisis genómico y filogenético de patógenos. Y Cristian Alfaro es también egresado de nuestra escuela, tiene un máster en ilustración científica por la universidad, no sé cómo se llama el nombre, Cristian, de la universidad, ahí después si usted me ayuda, en Países Bajos. Actualmente es coordinador del laboratorio de anatomía veterinaria en Suiza, en la Universidad de Zúrich. Y damos la palabra al doctor Mario Baldi, recordando que tendrá 20 minutos de participación, de exposición, y faltando 5 minutos yo le daré un aviso. Bueno, muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, vamos a ver, tengo dos pantallas. Vamos a ver cómo le hago para que se exprese la que debe ser. Vamos a ver si es esta. Déjenme un momentito. Ahora sí. Ajá, me dicen si la ven la pantalla. Sí, sí la vemos. Es que tengo dos, están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, dice tema, Ok, investigación ok, básica. perfecto, muy bien. Muy bien. Es que como tengo dos pantallas, me hace o sea que si a veces veo para un lado es porque estoy viendo otra pantalla, pero es que no, es la tecnología, ¿verdad? Ok, bueno, para empezar, bueno, gracias por la invitación, ¿verdad? La idea de hoy es pues tratar de ver, o exponer algunas de mis ideas asociadas a la línea de investigación en esta línea básica de la ciencia. Ciertamente yo no soy un experto en esta área, hago uso de ella ciertamente, pero no soy un experto, así que son como mis apreciaciones a partir de la experiencia. El primer punto que quiero pues, mencionar es que durante esta semana hemos escuchado y votado diferentes rutas a seguir para la investigación. Hemos visto además que hay ideas que se repiten en diferentes niveles. Además, hemos visto que muchas de estas son tecnologías, ¿verdad? Que en realidad son tecnologías aplicadas a partir de líneas de investigación. Y con eso me refiero a que es mucho de lo que vimos es en función de aplicar una ciencia básica a la aplicabilidad del día al día. Y segundo, esta presentación voy a partir de un ilusorio, ¿verdad? Voy a pretender que estamos en una coyuntura donde la administración está al servicio de la academia y no lo contrario, que es lo que estamos viviendo hoy día. Y ustedes ya saben a qué me refiero. Entonces, a partir de entonces voy a iniciar la discusión sobre los temas propuestos. Vamos a ver. Ok. ¿Cuál es la tendencia de la investigación global? Bueno, la tendencia de la investigación actual apunta a hacer una investigación mucho más novedosa y mucho más abierta. Además, está en función de mejorar la calidad de vida. Esto en cierta medida incluye la salud, ¿verdad? A diferentes niveles y ciertamente involucra un abordaje de una salud, ¿verdad? Una salud significa que tenemos que interactuar en diferentes niveles para entender un problema. Entonces, el futuro de la investigación presenta un panorama brillante, a mi entender, y muy alentador, especialmente para las nuevas generaciones de científicos, ¿verdad? Por otro lado, ¿cuál es el futuro que, digamos, que debería mirar la universidad en estos temas? Pero la UNA, y especialmente la escuela, en los últimos 50 años ha venido apoyando y ha generado investigación de línea base con la intención de mejorar los diferentes niveles de producción, prevención, tratamiento de enfermedades, ¿verdad? Y por esa razón no podemos dejar de seguir tratando de mejorar. Las nuevas tecnologías ciertamente apuntan hacia un horizonte,
¿verdad? Y esas nuevas tecnologías van en aumento y son tecnologías que las tenemos a la mano. Cada vez hay teléfonos móviles mucho más avanzados, ¿verdad? Hay avances en los sistemas de información, hay mejoras en las tecnologías aplicadas al uso de la medicina, a las terapias, a la calidad de pacientes. Y el futuro ciertamente apunta a una generación de conocimiento para mejorar la salud individual, pero también la salud local y la salud global. Por esa razón pienso yo que los próximos años veremos innovaciones más allá de la comprensión, especialmente del público en general. Y no me alejo de decir que la definición de ciencias básicas, ya lo adelantó Andrea, son aquellas disciplinas científicas que proporcionan los fundamentos teóricos y prácticos. Hablamos un poco de anatomía, fisiología, bioquímica, la genética, la microbiología y la inmunología y por supuesto que la farmacología, entre otras, ¿verdad? ¿Cuál es la función? Bueno, es entender el funcionamiento de los seres vivos y lo que nos interesa a nosotros, tal vez con más importancia, es entender las causas y los mecanismos de las enfermedades. Entonces, a partir de ahí, yo voy a proponer, en este caso, 3 hipótesis donde yo creo que deberíamos movernos hacia la investigación básica. La primera son las tecnologías que yo llamo genéticas de nueva generación, ¿verdad? Entonces, aquí hago referencia, por ejemplo, a la edición de ADN usando CRISPR como una línea a seguir en la investigación futura. O, como lo mencionó Caterina, muy bien acertado, estamos en las eras de las ómicas, donde tenemos metagenómicas, proteómicas, metabolómicas y otras más. Todas ciertamente tecnologías que vienen a enriquecer el conocimiento básico asociado a la mejora en la salud. Entonces, aquí les pongo un par de grafiquillos, ¿verdad? Todos sabemos que eso, por lo menos la gran mayoría entendemos qué es la edición de ADN y cuáles son los beneficios que ella va a traer y que está trayendo actualmente en el uso de esas tecnologías. Y aquí un ejemplo de la metagenómica, ¿verdad? Que es lo que está más de moda ahora para el estudio de patógenos o no patógenos, o pueden ser organismos beneficiosos en un organismo. Entonces, eso es lo que apunta el futuro y el presente en este momento. Pero como es una ciencia básica, tenemos que ver cuáles son las tendencias asociadas a la... No, ahí ya se fue, ok. Ok, entonces, como es una ciencia básica, pues tenemos que mirar qué es lo que está pasando afuera de las fronteras, ¿verdad? Si uno ve estos gráficos sacados recientemente, pues ayer, uno ve, por ejemplo, la tendencia a las publicaciones asociadas con la metagenómica, aplicada específicamente a la medicina veterinaria, y uno ve el número de publicaciones en los últimos 10 años, ¿verdad? Y igual aplica para CRISPR, aplicado otra vez a la edición de ADN, aplicado a medicina veterinaria. Y ustedes noten que es un crecimiento logarítmico, ascendente en el 2012 casi 0 publicaciones, al año pasado que llevan 250 publicaciones. O sea que estas son las tendencias que estamos viendo en el uso de este tipo de tecnologías aplicadas ciertamente a la medicina veterinaria. Por lo tanto, hay que poner los ojos en investigar o tener líneas de investigación sobre estas mismas líneas. Bueno, ¿cuál es la justificación? Bueno, yo creo que hay montones de justificaciones. O sea, yo podría pasarnos el día hablando sobre cuáles son las buenas justificaciones que tiene esto, ¿verdad? Pero si nos vamos a ver, por ejemplo, ejemplos actuales, uno podría ver mejoramiento genético. Y aquí les pongo la parte de avicultura donde se ha trabajado mucho en la edición, por ejemplo, de genes en pollos de engorde o producción, pero donde se ha dado una enorme mejoría en estas líneas de producción. También podemos ver la parte de mejora genética, especialmente, digamos, en animales que responden a ambientes agrestes, ¿verdad? Como ambientes muy áridos o muy secos o muy húmedos. Y esto en el contexto del cambio climático es un tema que va a venir a afectar muchísimo a los productores. Entonces, vamos a ver que van a empezar a haber líneas de animales que son igual que tenemos hoy día plantas, que son más resistentes al medio ambiente. Entonces, por ahí, ciertamente, se va a justificar la intención de hacer investigación sobre este nivel. Y, por supuesto, los tratamientos, tanto para personas como para animales, de manera personalizada, ¿verdad? Todos estos asociados a las famosas ómicas, ¿verdad? Si hacemos metagenómica o hacemos proteómica para saber dónde es que están los problemas asociados a salud y se pueden dar tratamientos en un futuro. Entonces,
Eso va a permitir, sin lugar a dudas, como variables, poder generar una tecnología que se aplique y que lo sea de lo más importante, creo yo, que sea propia, ¿verdad? Porque esa tecnología viene, como digo yo, o se paga o se hace, ¿verdad? Pero si la opción en un mundo, idealista, uno pensaría que podríamos generar nuestra propia tecnología en casa. Eso, además, aplicando este tipo de tecnologías, permite darle un brinco, digamos, logarítmico en el desarrollo de las ciencias básicas, con el uso de métodos eficientes en los análisis. Estoy hablando, por ejemplo, de genética, podríamos hablar perfectamente de farmacología, en el estudio de fármacos, donde se pueden utilizar entendimientos más profundos a nivel de genético usando estas tecnologías. Y por supuesto que esto va a traer un beneficio directo en los productores, ¿verdad? En la salud animal y sin lugar a duda la salud pública en general. La segunda hipótesis a la cual yo abogo es el uso de tecnologías informáticas y esto aplicado a la salud, ¿verdad? Y aquí estoy hablando específicamente de machine learning o sistemas de inteligencias artificiales aplicadas a la medicina veterinaria. ¿Verdad? Hoy día se conoce muchos han escuchado hablar de machine learning o de deep learning o de los algoritmos de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, luego otra vez volvemos a la tablita de las publicaciones, nos damos cuenta cómo las publicaciones van en ascenso, específicamente, por ejemplo, en inteligencia artificial y machine learning aplicados a la medicina veterinaria. O sea que ciertamente hay áreas de interés en las cuales la medicina veterinaria debe estar, ya involucrada en estos temas. Pero a diferencia de la genética a la cual estamos de alguna manera más asociados, es más fácil visualizarlo. Yo les pongo aquí un par de ejemplos, ¿verdad? ¿Cuáles son las aplicaciones que podrían tener estas inteligencias artificiales, por ejemplo, en las granjas o directamente sobre la salud de los animales? Y cómo nuevas tecnologías realmente permiten abrir nuevos horizontes o nuevos fronteras, ¿verdad? Que no hemos explorado y que, como les digo, la ciencia va o la medicina va hacia ese rumbo y hay que estar al día. Bueno, justificaciones, otra vez, estas tecnologías tienen muchísimas justificaciones, ¿verdad? Por ejemplo, podemos utilizar machine learning o deep learning, por ejemplo, para el análisis de datos. El otro día, en el tema de genética o farmacología, pero el otro día Mauricio mencionaba o Karen, no me acuerdo, sobre la cantidad de datos que tienen y que necesitan cómo analizar, ¿verdad? Entonces, estas tecnologías permiten de una manera eficiente, rápida y con menos sesgo poder analizar datos que nos puedan dar información sobre tendencias, nuevas enfermedades extrañas, maneras de tratar, cómo responden los tratamientos de una manera mucho más eficiente. Igual que el uso de inteligencias artificiales, ¿verdad? Aquí es un ejemplo. Se puede predecir cuál va a ser una mejoría genética en las producciones de atos bovinos, por ejemplo, a partir de análisis de las condiciones del animal, de las condiciones donde están, y el algoritmo puede generar una predicción de cuáles individuos pueden generar una progenie mucho más eficiente. Y esto, aunque parezca fantasioso, ¿verdad? Está presente el día de hoy el uso de robot en la asistencia en cirugías y lo vemos cada día con más frecuencia. Finalmente, y esto también creo que aquí lo mencionó Mauricio otra vez, hablando un poco sobre el análisis de imágenes, ¿verdad? El uso de Vision Computer o reconocimiento de imágenes para el análisis de rayos X, ultrasonidos o escaneos 3D o imágenes histopatológicas para análisis de enfermedades. O sea que la justificación creo que habla por sí sola. ¿Cuáles serían las variables? Bueno, hacer un uso de códigos abiertos disponibles en estas tecnologías. Esa es una gran ventaja que existe, ¿verdad? En el día de hoy la ciencia es mucho más abierta y existe la posibilidad de utilizar códigos abiertos que se pueden mejorar. Ciertamente se puede mejorar la ciencia básica, por supuesto al maximizar los análisis de datos, especialmente con datos tan grandes que se pueden generar, por ejemplo, en la genética. Ya Marcela podrá hablarnos más en detalle sobre eso. Y ciertamente, y esto se los trato de abrirle la mente a los estudiantes, es ofrecer nuevas opciones de trabajo para los estudiantes. Eso es un área que más allá de la clínica tradicional,
Vamos a necesitar médicos veterinarios que sean mucho más cuantitativos, que entiendan más de estas tecnologías para que se abran espacios en las nuevas empresas o en sus empresas privadas donde esto va a estar o es cada vez más presente. Y ciertamente esta tecnología mejoraría la aplicación en el país y en la región si otra vez son tecnologías que gestionamos o generamos de las mismas bases del país y que obedecen a las realidades en las que estamos, ¿verdad? Y finalmente, y a pesar de que no es, digamos, propiamente una ciencia básica como tal, que sí está nutrida por toda la ciencia básica a diferentes niveles. Y esto es un tema, digamos, de importancia, es abocarnos hacia la investigación del bienestar animal bajo un abordaje, ¿verdad? Más cuantitativo y más tecnológico. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que tenemos que utilizar modelos más numéricos para empezar a dar respuesta a estas necesidades de entender cómo se puede mejorar el bienestar animal. ¿Verdad? Entonces, aquí hablo de que esas tecnologías pueden mejorar ciertamente los indicadores de calidad de bienestar animal, y hablo de animales de granja, como animales domésticos, de compañía, o cualquier otro tipo de individuo que esté en condición de cuidado humano. Ciertamente sustituir los animales por otros sistemas experimentales, ¿verdad? Como cultivos de tejidos, o utilizar otra vez algoritmos matemáticos como pueden ser las machine learning, que nos puedan facilitar entender estos modelos y que nos den resultados mucho más exactos. Y finalmente, bueno, el refinamiento, que simplemente es diseñar una investigación para minimizar los daños a los animales que utilizamos. Y esto va más en función de la opinión pública, ¿verdad? Cada día tenemos más personas que argumentan que el uso de animales en experimentos no son éticos. Y bueno, eso es un buen argumento que se puede utilizar para decir, bueno, se utiliza la cantidad mínima que se permite, porque los modelos biológicos hasta el día de hoy no se pueden sustituir a un 100%. Y nuevamente, aquí les hago una grafiquita, ¿verdad? Donde uno puede ver el número de publicaciones asociadas al bienestar animal, específicamente en medicina veterinaria, ¿verdad? Y cómo ha venido subiendo en los últimos 20 años, ¿verdad? Específicamente. Y bueno, y aquí un poquito también sobre el tipo de publicaciones y cuáles son las aplicaciones, por ejemplo, especialmente los nexos que existen. Permiso, Mario. ¿Le quedan ¿Cuánto me falta? minutos? Ok, ya voy terminando. Gracias. ¿Y cuáles son las conexiones que existen entre la ciencia, la salud y el bienestar animal? ¿Verdad? Entonces, ciertamente hay que mejorar, como la justificación, mejorar los diseños experimentales, ¿verdad? Para la calidad de los modelos científicos que utilizamos, ofrecer mejoras en los métodos para evaluar ciertamente ese bienestar a diferentes niveles, aplicar otra vez estas famosas 3 R's, pero otra vez en visión de la opinión pública, y favorecer las 5 libertades que ciertamente se van a favorecer cuando entendemos mucho mejor cómo es que funcionan estos mecanismos. ¿Y cuáles son las variedades? Bueno, la idea es otra vez mejorar el papel de la investigación para mejorar el bienestar animal a todo nivel, ofrecer transferencia tecnológica a los productores, ¿verdad? Porque ciertamente están deseosos de saber cómo pueden mejorar sus sistemas de producción para no tener conflicto con los consumidores. Ofrecer nuevas opciones o campos de trabajo nuevamente para los egresados o estudiantes que salen de nuestra escuela. Y ciertamente mejorar los modelos de investigación a nivel de calidad asociado a un mínimo sufrimiento de estos animales, ¿verdad? Entonces, como para terminar, siempre quisiera terminar con estos 4 puntos, ¿verdad? La ciencia básica se necesita una inversión y necesita avanzar en las áreas novedosas con un impacto en la salud a todo nivel, ¿verdad? Y específicamente hablo sobre un abordaje de una salud donde todas o diferentes áreas de la ciencia básica se complementan. Hay que desarrollar estas tecnologías que traerán, sin lugar a dudas, una mejora sustancial en el desarrollo de las ciencias básicas, especialmente si nos abocamos a desarrollarlas aquí en la universidad, y que estas nuevas tecnologías ya están aquí, y nos queda adaptarnos a ellas para poder sobrevivir como una institución de educación superior. Y finalmente, de la mano del desarrollo de estas tecnologías y su aplicación, ciertamente permitirá una mejora en la formación de los recursos humanos que estamos generando aquí en la Escuela Veterinaria, que van a ser personas más versadas en la modernidad de las tecnologías y van a ser personas mucho más flexibles en entender el paradigma que nos enfrentamos.
Y eso sería lo que les traía por el día de hoy. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Mario. Un gusto. Seguimos entonces con Marcela. Ok, buenas tardes. Voy Buenas a tardes. compartir pantalla también. A ver, ok, sí, ven acá mi pantalla. Sí. Vamos a ver si lo proyecta bien. Ok, si es que me pasan los mismos que el doctor Mario Baldi, que estoy usando dos monitores. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por considerarme para participar de esta actividad. Mi presentación considero yo que es bastante concreta y ahí debería ser bastante rápida, ¿verdad? Porque igual interroga este futuro, ¿verdad? Y nos, es un ejercicio, ¿verdad? Para reflexionar sobre qué quisiéramos que ocurra en los próximos 10 años en la escuela. Pero antes que eso, bueno, ¿cuáles son las ciencias básicas en nuestra carrera? En lo que en el nuevo plan de estudios están categorizados como ciencias básicas, lo que sería anatomía, histología, embriología, bioquímica, fisiología y zoología. Aún así, dependiendo del lugar donde ustedes consulten y la bibliografía que utilicen de referencia, incluso hasta farmacología se puede considerar una ciencia básica. Entonces, desde el punto de vista de la carrera, nosotros a veces somos un pilar, ¿verdad? Porque es la base sobre la que se construye los demás conocimientos en medicina. Pero desde el punto de vista de investigación, a veces suelen ser un poco menospreciadas, principalmente en los países en vías de desarrollo, porque hay una cierta necesidad de inmediatez de tener un resultado o un efecto directo inmediato de los resultados de nuestras investigaciones. Y las ciencias básicas precisamente funcionan como tales, ¿verdad? Como la base para generar nuevo conocimiento. Y entonces tendemos a tener problemas para justificar la adquisición de presupuesto ante autoridades cuando consideran prioridades de mayor urgencia, otras diferentes a la ciencia básica. Sin embargo, las ciencias básicas se consideran importantes para el crecimiento económico incluso por el Fondo Monetario Internacional. Y ellos consideran que la inversión pública en investigación básica se paga por sí sola, cosa que nuestros gobiernos no tienen claro, a veces ni siquiera nosotros mismos tenemos claro, y nosotros como universidad también necesitamos aprender, y en esa parte estamos, aprender a hacer este lobby político para poder transmitir esto, que incluso entes de financiamiento, no entes científicos, como el Fondo Monetario Internacional, considera que son importantes para el crecimiento. Entonces, les leo textualmente. Este es de un foro del Fondo Monetario Internacional, donde ellos indican que la investigación científica básica afecta a más sectores, a más países y durante más tiempo que la investigación aplicada. Porque toda la parte de investigación y desarrollo de las empresas con orientación comercial utilizan esta investigación científica básica. Y que para las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el acceso a la investigación extranjera es especialmente importante. Entonces acá tenemos una situación de balance un poco complicada, porque también se comenta mucho que nosotros tengamos acceso a la investigación extranjera. Pero es muy importante que nosotros también como países en vías de desarrollo produzcamos nuestra investigación base propia, porque no es igual, las condiciones no son las mismas. Voy a usar un ejemplo súper simple, no sé si han horneado aquí o en Perú o en otro país, o sea, ya ni siquiera seguir una receta de cocina para hacer un queque funciona con solo que variemos la altura, ¿verdad? Entonces ya los grados de la cocina, del horno se tienen que ajustar y así funciona para todo. Entonces nosotros tendemos a importar conocimiento, porque sí tenemos acceso a la investigación extranjera, pero no es importante no quedarnos solo ahí,
sino también producir nuestra propia ciencia base para nuestras condiciones que nos permitan precisamente orientar esta investigación y desarrollo a las condiciones locales y regionales que solo nosotros conocemos con las necesidades propias y, como les decía, con las características climáticas de altura y ecológicas particulares de cada lugar. Entonces, en ciencias básicas, nosotros proveemos conocimientos, ¿verdad? Para que las invenciones se monten sobre tales y vayan desarrollando. Y dentro de ese proceso de generación de conocimiento en ciencia básica, utilizamos modelos experimentales, ¿verdad? Como los ratoncitos, ¿verdad? De órganos, tejidos, células, ¿verdad? Que van a ir permitiendo acumular una masa de conocimiento que va a permitir ser usada por múltiples factores y eventualmente llegar a generar algo más aplicado que a largo plazo, no en la inmediatez que a veces se requiere en países en vías de desarrollo, ¿verdad? Pero a largo plazo va a generar un beneficio mayor para el lugar en el cual se desarrolla esa ciencia básica. Y también usamos, por ejemplo, la parte de biología de sistemas, que ahora el doctor Mario Baldi estaba mencionando mucho, ¿verdad? Donde tenemos esta parte de predicción, de inteligencia artificial, donde podemos ir alimentando nuestros modelos predictivos con resultados de laboratorio húmedo, con resultados de incluso también in sílico, y así ir evolucionando en obtener estos resultados. Y estos resultados son relevantes durante más tiempo, ¿verdad? Entonces, este grafiquito también del Fondo Monetario Internacional, ya para no enfocarlo tal vez tanto en ciencia, sino en la justificación de por qué ciencia básica, por qué es importante, vean que en el eje X acá tenemos los años y en Y tenemos la relación de citas, ¿verdad? Entonces, vean que las citas de patentes, que ya sería una parte de ciencia aplicada a partir de los conocimientos de ciencia básica, tiene un pico inicial y después desciende. Entonces, la parte ya de desarrollo, de innovación y desarrollo, tiene un auge inicial muy grande, mayor, incluso sí, que de los de ciencia base, pero desciende rápidamente. Mientras que la ciencia base se prolonga en el tiempo, su uso, su aplicación, ¿verdad? Entonces, los artículos científicos se continúan citando durante años después de su publicación, lo que sugiere que la investigación básica tiene una influencia más duradera que la investigación aplicada. Eso asumiendo, ¿verdad? Por supuesto que la base, el cimiento, sea bastante fuerte. Y eso es hacia lo que nosotros normalmente apuntamos, ¿verdad? Sin embargo, al estar en un país en vías de desarrollo, ¿verdad? Nosotros hacemos esa mezcla de ciencia base con ciencia aplicada o ciencia un poco de salud pública, ¿verdad? Lo que estamos hablando en los paneles anteriores, ¿verdad? Entonces, nosotros como Escuela de Medicina Veterinaria tenemos tal vez un poco de dificultad para decir, bueno, esta investigación que hacemos es exclusivamente de ciencia base, porque nosotros trabajamos bajo el concepto de una salud, ¿verdad? Pero va de la mano una salud con una ciencia. Necesitamos tener conocimiento básico, hacer uso de la ciencia básica, generar conocimientos de ciencia básica en nuestras condiciones y a partir de ahí hacer una extrapolación a la parte de salud pública, que además nos ha permitido, por ejemplo, captar fondos, que desde otro punto de vista, si no se percibiera un beneficio general para el país, por ejemplo, no tendríamos acceso a ciertos fondos porque sería una investigación hasta cierto punto muy elitista y se vería muy restringido, ¿verdad? Entonces nosotros usamos los conocimientos de ciencia base, lo que mencionaba Mario Baldi ahora con todas las ómicas, ¿verdad? Proteómica, genómica, ¿verdad? Transcriptómica, por ejemplo, en mi caso yo con lo que he trabajado más es con la parte de genómica, ¿verdad? Y basado en un montón de conocimientos de biología molecular también, que sigue siendo ciencia base, para la parte de detección de patógenos, comprensión de los mecanismos de patogénesis de esos microorganismos, transmisión,
e incluso vigilancia epidemiológica basada en genómica, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos esa mezcla en la que tenemos ciencia base apoyando salud pública, que es básicamente lo que les quería mencionar. Y ahora creo que todos tenemos bastante claro la importancia de la genómica en la parte de vigilancia epidemiológica por todo lo que ocurrió con el COVID. Y precisamente la infraestructura que se había venido creando de cooperación y colaboración entre laboratorios para la parte de vigilancia epidemiológica permitió que se compartiera rápidamente los conocimientos y diera una buena difusión de la parte laboratorial del análisis genómico y la trazabilidad, digamos, la forma de rastrear y de ubicar en el mapa el origen de las cepas, ¿verdad? Entonces acá vemos muy claro el enfoque del uso de esas ciencias básicas, de secuenciación, de bioinformática, de biología molecular para un fin más palpable, más visible a grosso modo, cómo sería la parte de epidemiología y la determinación del origen y el rastreo de la enfermedad. Entonces tenemos múltiples desafíos, ¿verdad? En la parte de esto que les decía al puro principio de la inmediatez de los resultados de investigación, en general, tanto para las ciencias básicas como para todas las ciencias, en este momento tenemos un ambiente político adverso. Todos creo que leímos, escuchamos al representante de la FEUNA, donde claramente no había pasado mucho tiempo sin que estuviéramos en una situación de tanta confrontación política, de una situación tan mala para la academia, junto con la limitación de fondos, ¿verdad? Tenemos falta de tiempo, son temas que han mencionado también en otros foros, ¿verdad? Nosotros tenemos que usar tiempo en docencia, comisiones, reuniones, un montón de cosas, ¿verdad? Y el papel aguanta lo que le pongan, ¿verdad? Y realmente 40 horas no alcanzan y normalmente todos los que hacemos investigación terminamos usando muchísimo del tiempo que se supone que es personal, ¿verdad? Entonces, la falta de tiempo definitivamente es un problema serio, ¿verdad? Y los tiempos que están dedicados para investigación o con una mayoría de distribución para investigación son mínimos. ¿Verdad? En ciencia básica tenemos este problema de importar el conocimiento. Se encuentran estos dos paradigmas de la mano con esto. Ya todo está dicho, que investiguen los gringos, que investiguen los países desarrollados, y nosotros lo traemos y lo adaptamos acá. Lo que pasa es que acá tal vez tenemos tal vez una Holstein, ¿verdad? Una vaca de esta raza, acá en Poaf, y las condiciones no son ni parecidas a las que hay en Holanda, ¿verdad? Entonces tratamos de importar las cosas exactamente igual y eso no funciona. Nosotros tenemos que adaptarlo a nuestras condiciones. Y este dicho de la ciencia básica no cambia. Ya lo que se describió en fisiología hace 30 años sigue siendo lo mismo, y eso también es una idea completamente incorrecta, pero se la he escuchado incluso a colegas. ¿Verdad? La idea de que la histología, la anatomía, la bioquímica no cambia es una completa barbaridad, porque precisamente con las nuevas tecnologías vamos pudiendo avanzar más y cada vez llegamos nuevamente a un punto a partir del cual tenemos un tope y nos cuesta avanzar, pero esto en sí es una motivación para continuar en la investigación en estas áreas, ¿verdad? No solo para conocer más a fondo estas disciplinas, sino también para poder tener nuevos conocimientos base para la ciencia aplicada que mencionaba anteriormente. Entonces, ¿qué futuro tenemos? Yo les presento 4 hipótesis muy rápidamente, pero ese futuro y esas hipótesis van a depender del apoyo estatal, quién sabe, ¿verdad? Con fondos, del apoyo institucional, ya sea apoyándonos para conseguir fondos y contando con tiempo, y si no, porque yo creo que todos vemos un futuro oscuro en este aspecto, ¿verdad? Por lo menos con la agilización de trámites burocráticos, de forma que se puedan establecer alianzas estratégicas con entes privados, con la vinculación externa, como venta de servicios y adquisición y demás, a la hora de
que nos ayuden a la hora de gestionar esto, ¿verdad? Y facilitar los documentos y toda la tramitología. Y de lo contrario, si no, tendríamos un futuro muy oscuro. Entonces, mi primera hipótesis es que se consolidarán áreas de investigación en ciencias básicas como apoyo complementario al enfoque One Health. Esa, sinceramente, de mi parte, creo que es una de las hipótesis que más probablemente se cumplan, porque las ciencias básicas son ese fundamento en la investigación en general, y se van a crear nuevas líneas de investigación, tanto aplicada como base, que van a requerir apoyo de las ciencias básicas. Mi segunda hipótesis es que la Escuela de Medicina Veterinaria contará con un bioterio con líneas animales específicas e incluso con capacidad de mantener animales notobióticos o libres de patógenos. ¿Verdad? En este caso, bueno, una institución que realiza investigación, tanto en ciencia básica como en ciencia aplicada, va a necesitar... Marcela, ¿Sí? permiso, le faltan Dime. 5 minutos. Gracias, Andrea, ya voy a terminar. Okay. Aquí sí requiere uso de animales como modelo o como sujetos experimentales, tanto para ciencia básica como cuando se está desarrollando algún medicamento o si se está utilizando algún protocolo experimental quirúrgico, por ejemplo. Y además contar con un bioterio garantizaría el respeto a la normativa de bienestar animal a la hora de producir estos animales, también en línea con lo que mencionaba el doctor Mario Baldi. Mi tercera hipótesis es que la Escuela de Medicina Veterinaria establecerá alianzas estratégicas para optar por acceso a un servidor para análisis bioinformático de alta capacidad en conjunto con el SENAC y con otras instituciones. Esta ha sido una de las limitaciones más grandes que nosotros tenemos en la parte de análisis genómico, porque ahorita se ha dado mucha inversión, incluso a nivel nacional, en lo que es la adquisición de los secuenciadores. Y en realidad es importante, pero la secuenciación hasta se puede hacer a nivel externo y sale más barato secuenciar fuera del país. Sin embargo, cuando ya hay que analizar los datos, el SENAC tiene un clúster de análisis y aún así no es lo suficientemente eficiente, ¿verdad?, para poder satisfacer las necesidades locales de ellos, de la UCR y de nosotros. Entonces, yo quisiera creer que tal vez la Universidad Nacional va a tener su propio clúster de análisis, pero suena a un sueño un poco difícil, pero por lo menos que nos podamos unir con el SENAC, ¿verdad? Y este va a ser un requerimiento para análisis filogenéticos, de vigilancia e incluso para los modelos predictivos de inteligencia artificial que mencionaba también el doctor Mario Baldi. Y finalmente, la Escuela de Medicina Veterinaria contará con una cámara de bioseguridad nivel 3, ¿verdad? Que esto no... asumiendo que, que las ciencias, la microbiología se puede considerar incluso como ciencia básica. Entonces, la comprensión de la biología de patógenos peligrosos es indispensable para el desarrollo posterior de estrategias de combate. Y definitivamente tenemos que asegurar la integridad en salud del personal de la escuela y de cualquier operario que trabaje. Entonces, esas serían mis 4 hipótesis y les agradezco el espacio. Voy a dejar de presentar. Muchísimas gracias, Marcela. Seguimos entonces con el doctor Cristian Alfaro. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Sí, Cristian. Ok, voy a compartir mi presentación. Ya lo vemos. ¿Sí lo ven claro? Sí. Ok. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como introducción les voy a hablar brevemente de nuestra facultad, en la que trabajan cerca de 20 personas aproximadamente, incluyendo estudiantes de doctorado, que actualmente son como unos 5 estudiantes. Cada año tenemos cerca de 100 estudiantes de primer año, con el tiempo van reduciéndose como en todas las escuelas. Nuestros cursos se imparten
La diferencia tal vez es que nuestros cursos se imparten durante los primeros 3 años de carrera y esto permite que haya una mejor mezcla entre los cursos más de carrera, como patología, como clínica, y eso permite mantener los conocimientos un poco más frescos para los estudiantes. Cada profesor de nuestro grupo bueno, tiene su porcentaje de clases y un grupo asignado para la investigación, el cual presenta reportes individuales cada año, la cantidad de publicaciones, etc. Nosotros nos encontramos cerca del centro de Zurich, que es en Suiza, y el espacio físico de anatomía es bastante grande. Poseemos cerca de 800 metros cuadrados para laboratorios. En nuestro caso, histología está incluido dentro del mismo grupo. Y nuestra facultad tiene una colección de al menos más o menos unas 2000 preparaciones anatómicas, algunas de más de 100 años de antigüedad, debido a que sí es mucho tiempo en el que se ha estado trabajando y que cada año se preparan pocas piezas, pero cuando se unen todas genera una colección bastante importante. Yo voy a empezar directamente con mis 3 hipótesis, las cuales considero que son las bases necesarias para la investigación en el área de la anatomía, que es mi área de especialidad, o en la parte que tengo más conocimiento. En cuanto a la hipótesis número 1, mencionaría que la Escuela de Medicina Veterinaria contará con un laboratorio de técnicas anatómicas y plastinación que permitirá las bases sólidas para la formación de los estudiantes y la colaboración interdisciplinaria de la Universidad Nacional. Pero quiero hablarles un poco de plastinación, que comprende una serie de procesos mediante las cuales se logra extraer fluidos de los tejidos, principalmente agua y parte de grasa, los cuales son reemplazados luego por un polímero o un silicón. La plastinación, como pueden ver en la fotografía, la plastinación no es tóxica, no tiene ningún tipo de olor, los estudiantes los pueden tocar sin guantes, son bastante duraderos y durarán cientos de años. La técnica es relativamente nueva, pero al utilizar silicones, al final la descomposición de los tejidos completamente es anulada. Con la justificación de estas nuevas técnicas, principalmente la plastinación, la primera de ellas es una tendencia global, que es la eliminación del uso de la formalina. Como ya sabemos, la formalina y su exposición constante provoca, bueno, daños a la salud, y crónicamente ha sido asociado con mayor riesgo de cáncer. Otro punto sería mejorar los malos olores. Al utilizar las nuevas técnicas se reduciría el uso de material fresco y formalina, lo cual al fin y al cabo logra facilitar el manejo de los laboratorios. Y como último punto, se pueden vender preparaciones anatómicas. En nuestro caso, la venta de plastinados y preparaciones logra cubrir cerca del 33% de los gastos de laboratorio. Obviamente los gastos son muy altos y requieren salarios. Siempre se va a necesitar la ayuda de un presupuesto institucional. En la hipótesis número 2, al año 2033, la Escuela de Medicina Veterinaria contará con una de las colecciones anatómicas e histológicas más importantes de Latinoamérica. Va a ser un líder por su amplia y única colección de especies domésticas y silvestres. Para la justificación de esta colección se logra gracias a la cooperación de distintas cátedras y clínicas de la escuela,
Les voy a dar un ejemplo. Si el hospital de Quinos necesita comprender mejor, o la cátedra de Quinos necesita comprender mejor la anatomía del column de los caballos, nosotros lo discutimos, ponemos manos a la obra y producimos un producto en el cual se pueda lograr un mejor entendimiento del tema. En la imagen central se logra observar un column de equino, el cual después de ser producido es escaneado, digitalizado y está disponible a los estudiantes de manera digital. La presencia de esta colección facilitará el proceso de aprendizaje de los estudiantes y el público en general por medio de exhibiciones y educación a la población en general. Pero para mí la parte más importante es que pasaremos de la teoría a la práctica. Nuestros estudiantes podrán tocar y visualizar más fácilmente las estructuras anatómicas que son más complejas, como lo dijimos ahorita, como un ejemplo es el column de caballo, que yo les doy el ejemplo. Durante mis estudios solo tuve oportunidad de ver una fotografía o simplemente ver en un libro, pero debía ser más imaginado y nunca se logra comprender al 100% debido a que no lo tienes enfrente. Para mi tercera y última hipótesis, los laboratorios de ciencias básicas de la Escuela Veterinaria serán centros de referencia regional para la investigación contratada. El día de ayer, como lo escuchamos de Roberto y el doctor Luna, mencionaron este punto y me alegra que el tema esté sobre la mesa. Y les doy el ejemplo de nuestro laboratorio, que nuestro laboratorio, la venta o la investigación contratada es muy, muy importante. Nuestro laboratorio está enfocado en un tema en particular. En nuestro caso es la reproducción animal, pero empresas farmacéuticas, por ejemplo, bueno, una que es reciente es Virbac, contrata nuestros servicios y financia de manera importante el trabajo que realizamos todos los días. Y con esto se logra financiamiento de materiales y el personal de laboratorio, se paga a los estudiantes de posgrado, se aumentan las publicaciones científicas. Otro ejemplo, hace poco logramos una publicación con el Departamento de Especies Mayores. Ellos querían realizar un estudio de bloqueos nerviosos en el cual ellos realizaban la parte clínica en vivo y nosotros realizamos la disección de los especímenes para poder verificar una correcta aplicación de los anestésicos. Luego estas piezas son conservadas para nuestra colección en general y al final la relación de los diferentes departamentos es fuerte y es importante. Nosotros trabajamos, bueno, en función primaria de anatomía, pero también trabajamos para el resto de departamentos, siempre tratando de lograr una unión de las fuerzas. Para finalizar, quiero poner en claro que aquí tenemos muchas cosas buenas, pero quiero poner en claro que no somos completamente ajenos a los problemas como los que tiene Costa Rica. Siempre hay una lucha constante por el espacio físico, por la reducción de los presupuestos anuales, pero lo que quiero poner en claro es que sí es muy, muy importante, por lo menos una independencia parcial de la parte económica y de dónde vienen los recursos de los laboratorios. Entonces, pienso que están muy bien los temas que se están poniendo en la mesa y, como dijeron ayer, deberíamos dejarnos de tabús e intentar tomar ejemplo de las escuelas que están más adelantadas y tratar de ir hacia adelante todos juntos. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Un gusto escucharlo.
Ya tuvimos entonces las 3 exposiciones. Ahora dejo en abierto para un comentario. No veo que haya nada en el chat. ¿Algún comentario con respecto a las exposiciones? O si no, damos inicio entonces a la votación. Sería de compartir el enlace de la votación. Gracias, Andrea. No sé si, creo que no hay manitas levantadas. Agradecerle mucho a las personas panelistas. Bien, como lo hemos venido haciendo, la idea de estos ejercicios es poder visualizar, anticiparnos a un futuro con el objetivo de poder identificar las hipótesis de mayor acuerdo que construirán el escenario a 10 años de la investigación en ciencias básicas en la Escuela de Medicina Veterinaria. Y para tal fin, estamos utilizando las hipótesis que amablemente plantearon los panelistas para ser valoradas a través del abaco de Reiner. Les comento a quienes no han estado pues, en los otros paneles, este método fue pensado en los 70s, en 1974, por un médico llamado François Reiner, cuando estaba haciendo estudios de prospección en las ciencias médicas. Y la idea de este ábaco es capturar la reacción que genera ante ustedes una determinada hipótesis que se plantea al año 2033, ¿verdad? Este es un ejercicio cualitativo porque a pesar de que ustedes votan, lo que interesa acá es identificar el consenso y el desacuerdo de hipótesis. ¿Por qué? Porque el futuro de la investigación en la Escuela de Medicina Veterinaria no se construye a partir de predicciones, de proyecciones estadísticas, sino que se construye con el esfuerzo, deseos, intereses y obviamente mucho trabajo de ustedes, que son las personas que hoy día construyen en el presente y por lo tanto el futuro. Entonces, les voy a pasar a través del chat el enlace que contiene 14 hipótesis que fueron planteadas el día de hoy. Entonces, sírvase por favor darle clic a ese enlace e iniciar la votación. Si alguien desea hacer algún comentario sobre la hipótesis planteada, ahí tiene pues la libertad de un espacio pequeño para poder escribir su comentario de la hipótesis sin ningún problema. Al final de la votación, encontrar una frase en francés, le dan clic a esa frase, escriben las 4 letras para identificar que no son un robot y le dan votar. Y automáticamente me llegan los resultados y los proyectaré para hacer un espacio de discusión y de conversación con los resultados. Entonces, está abierto el espacio para la votación. No está de más decir que las personas panelistas también pueden votar, ¿verdad? No está de más decir esto. Gracias.
Vamos a ver cómo va la votación. Aquí me está acompañando don Jorge en el cierre del panel para observar las votaciones. Ok, ahorita tenemos 12 votaciones. Vamos a esperar unos minutos más para esperar que todos envíen su voto. Y tenemos 15 votaciones. Vamos a esperar unos minutos. Tenemos 15 y habemos 24 personas menos 2, 22. Es decir, restarían 7 personas de votar. Ya hizo. Yo es que no he terminado, ya voy. No se preocupe, adelante. Yo sé que estas hipótesis no han estado sencillas de votar y los resultados se muestran así. Ok, yo creo que ahora sí voy a actualizar las votaciones. Vamos a ver. Excelente, buenísimo. Tenemos la mayoría, tenemos 17 votaciones. Voy a compartirles pantalla para que puedan, junto conmigo, observar los resultados de las votaciones. Entonces, ¿cuál es la idea de esta escala de colores? Que nos muestre las hipótesis a mano izquierda, esta columna de hipótesis nos muestre el acuerdo de las hipótesis, ¿verdad? Es esperable que las hipótesis de mayor acuerdo, es decir, las más votadas con totalmente de acuerdo y de acuerdo, sean las que conformen el escenario a 10 años de las ciencias básicas, de la investigación en ciencias básicas en la Escuela de Medicina Veterinaria. ¿Sí? Y como no son muchas hipótesis, voy a permitirme
a leerlas todas para que ustedes refresquen, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado final? Las hipótesis de mayor acuerdo son las primeras, las hipótesis en donde donde se va presentando el desacuerdo son las siguientes, y las últimas hipótesis son las en las que existe más incertidumbre entre ustedes, es decir, poco acuerdo con respecto a la visión de futuro. Entonces, vean ustedes que la hipótesis más votada de acuerdo es que al año 2033 la Escuela de Medicina Veterinaria deberá investigar bienestar animal bajo un abordaje cualitativo, cuantitativo tecnológico, es decir, el mejoramiento en los indicadores de calidad de bienestar animal en animales. También otra hipótesis que fue muy votada en acuerdo por ustedes es que al año 2033, igual la medicina veterinaria deberá investigar bienestar animal bajo un abordaje tecnológico basado en el refinamiento, es decir, diseñar la investigación para minimizar los daños a los animales y, entre paréntesis, la opinión pública. Enseguida, otra hipótesis que tuvo mucho acuerdo entre ustedes es que al 2033 se consolidarán áreas de investigación en ciencias básicas como apoyo complementario al enfoque de One Health o One Science. También que los laboratorios de ciencias básicas en la escuela serán centros de referencia regional para la investigación contratada. Y algunas hipótesis en donde ya está más presente el desacuerdo, inclusive el no sé, no respondo, que es el amarillo, son las siguientes. Al 2033 se establecerán alianzas estratégicas para optar por acceso a un servidor para análisis bioinformático de alta capacidad en conjunto con el SENAT y otras instituciones. Y aquí voy a aprovechar que don Jorge está presente en la reunión para que nos comente todos los avances que tiene la vicerrectoría en cuanto a esto, de poder ofrecerle a la comunidad de investigación servidores de la Universidad Nacional para que ubiquen todos estos datos tan necesarios para la investigación. Enseguida, también la medicina veterinaria deberá investigar bienestar animal bajo un abordaje cuantitecnológico, pero aquí en tema de sustitución de animales por otros sistemas experimentales como cultivos de tejidos o algoritmos matemáticos basados pues en la estadística. También en el mismo orden, al 2033, la escuela contará con un laboratorio de técnicas anatómicas y plastinación que permitirá crear bases sólidas de la formación de los estudiantes y la colaboración interdisciplinaria de la UNA. También en el mismo orden, al 2033 la escuela deberá contar con tecnologías genéticas de nueva generación, la era de las ómicas, la metagenómica, la proteómica, la metabolómica y la lipidómica, etc. También en el mismo orden, vean ustedes que hay algunas hipótesis que mostraron una votación similar, varias hipótesis que prácticamente obtuvimos los mismos acuerdos y desacuerdos, ¿verdad? Que son todas estas 6 hipótesis. En ese mismo orden de hipótesis, donde ya el desacuerdo está un poco más presente que las anteriores, es que al 2033 la escuela deberá contar con tecnologías informáticas y una salud, machine learning o inteligencia artificial aplicada a medicina veterinaria, ¿verdad? Machine learning y deep learning. En el mismo orden, ya casi entramos a las hipótesis en donde el desacuerdo es más acentuado. Al 2033 la escuela contará con una cámara de bioseguridad nivel 3, BSL 3,
Y la última en este orden es que al 2033 la escuela deberá contar con tecnologías informáticas y una salud, algoritmos de inteligencia artificial. Y las siguientes son hipótesis en donde ya pues el desacuerdo está un poco más marcado, inclusive ustedes pueden observar que el no sé, no respondo, se acentúa más que en todas las anteriores, es decir, que aquí el futuro entre las personas que estamos participando en el panel es más incierto, no tenemos tanta claridad en cuanto a estas hipótesis. Por ejemplo, que al 2033 la escuela contará con una de las colecciones anatómicas e histológicas más importantes de Latinoamérica, líder por su amplia y única colección de especies domésticas y silvestres. También que al 2033 la escuela contará con un bioterio con líneas animales específicas e incluso con capacidad de mantener animales notobióticos. Finalmente, ¿verdad? La hipótesis en donde el acuerdo es el desacuerdo del futuro, ¿verdad? No sabemos acá, no tenemos tanta claridad entre los que estamos aquí. Es la hipótesis que menos acuerdo mostró, es que al 2033 la Escuela de Medicina Veterinaria deberá contar con tecnologías genéticas de nueva generación, edición de ADN o CRISPR, como línea a seguir en investigación, ¿verdad? Entonces, bueno, les doy la palabra, aprovechando que también está don Jorge en este ejercicio, y Andrea, te doy el pase para la moderación. Muchas gracias, Carlos. Aquí tengo en el chat la intervención, un comentario del doctor Capella que dice, sería muy interesante escuchar las reflexiones de don Jorge al final del análisis. No sé si don Jorge quisiera ya hacer algún comentario o alguna otra persona le gustaría hacer algún comentario. Si no, damos la palabra a don Jorge. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Me complace mucho saber que los ejercicios que han programado para estos 3 conversatorios han sido muy exitosos y han contado con muy buena participación. Recuerden que este es un esfuerzo que la Vicerrectoría de Investigación está realizando, no de forma antojadiza, sino que si ustedes revisan las políticas de investigación aprobadas por el Consejo Universitario en el año 2018, hay una política que manda a que la Universidad Nacional constantemente esté planificando y evaluando sus líneas de investigación. Y creo que parte de la riqueza de este proceso es que esa evaluación y planificación la estamos tratando de hacer con un enfoque prospectivo. Y sé que es muy difícil generar una cultura hacia el enfoque prospectivo porque muchas veces nos consume la inmediatez y pocas veces tenemos espacio para poder pensar o reflexionar en cuáles son las necesidades y cuáles son los posibles escenarios a los cuales nos vamos a tener que enfrentar como universidad. Pero lo importante es tener en cuenta que nuestras líneas de investigación no solo tienen que ser pertinentes hoy, sino que tenemos que trabajar para que la investigación que realizamos genere resultados y productos que sean pertinentes para afrontar las necesidades del país y de la región. En esa materia, creo que el bagaje que ha acumulado la Escuela de Medicina Veterinaria hasta la fecha, creo que les permite convertirse en un referente regional, no solo a nivel centroamericano, sino a nivel latinoamericano. Y ahí es muy importante que precisamente definamos con la mayor certeza posible cuáles son esas apuestas, porque recuerden que a partir de las líneas de investigación que ustedes definan, se va a construir un plan precisamente para ir desarrollando esas líneas de investigación. Y es importante que el plan reconozca no solo a seguir aumentando las fortalezas que ya tienen, sino a atender aquellas áreas de la investigación y la extensión en donde la escuela tal vez ha sido débil y donde necesitamos
reputar, como por ejemplo en el caso de la innovación. Ustedes generan conocimiento de primera línea, pero necesitamos trabajar para que ese conocimiento se transforme en servicios y en bienes que realmente generen mucho más valor social que el que ya están generando. Entonces, totalmente agradecido con cada uno de ustedes para que haya sacado tiempo para participar en este ejercicio. Muchísimas gracias, don Jorge. Quisiera saber si el doctor Capella tiene algún comentario o algún otro participante. Si no, pasamos la palabra. Bueno, aquí veo la manita levantada del doctor Carlos Luna. Doctor. Muchas gracias. De nuevo los felicito por el ejercicio. Yo tal vez quisiera muy rápidamente hacer una intervención sobre que se menciona, bueno, aquí farmacología queda como en medio todo, ¿verdad? En algún momento Marcela lo mencionó, ciencias básicas. El caso nuestro, pues en realidad la farmacología y la toxicología está en todo, porque va desde la investigación in silico, ¿verdad? Que si están familiarizados con eso, son empresas que tienen, entre comillas, bibliotecas enormes de moléculas, ¿verdad? Que se prueban una vez que un target, un receptor se demuestra o se pone como fuerte candidato relevante a una patología, y a través de servidores y software de alta gama pueden monitorear cuáles moléculas podrían interactuar con ese receptor, ¿verdad? El nombre in silico no quiere decir que lo hacen en aparatos, sino que eso en realidad son modelos computacionales. Hasta pasando por cultivos celulares, llegando a los ensayos preclínicos y hasta la investigación clínica, ¿verdad? Donde se desarrollan estudios y clinical trials para evaluar la eficacia de los medicamentos. Y entonces, en realidad, creo que tal vez es un área donde quedó en el aire porque en estos debates, porque en realidad no calza exactamente en ninguna de las ciencias aplicadas, ni solo en ciencias básicas, sino que está en los diferentes niveles y depende de hacia dónde se va a dirigir la investigación de un laboratorio determinado. Cuando yo estudiaba en Alemania, habían laboratorios, por ejemplo, donde yo estuve, que se dedicaban a modelos experimentales, específicamente de investigación en epilepsia. Desarrollaron varios modelos que se usan en todo el mundo hoy en día. Y en mi caso personal, trabajaba no con animales, sino con modelos de barrera hematoencefálica, y desarrollé un modelo que permitía pues estudiar de una manera in vitro moléculas de alta capacidad de permeabilidad o alta velocidad de permeabilidad a través de membranas que en ese momento los modelos que había no podían detectar sustratos de transportadores. Y desde ahí hasta el profesor que tenía participó activamente en el desarrollo del primer antiepiléptico que se desarrolló para veterinaria, hasta ahora el único, ¿verdad? Que fue desarrollado por una empresa alemana que hoy está inscrito en Europa y en Norteamérica. Y también participó activamente en el desarrollo de 2 productos antiepilépticos para humanos. Entonces, en realidad había personal que abarcaba, pero ahí habían 20 estudiantes de doctorado, habían 10 postdocs, habían 5 profesores, ¿verdad? Entonces, básicamente, uno, en el área en que yo estoy, realmente uno puede estar, o hay muchos campos en donde estar, y no se puede limitar que a ciencias básicas o a ciencias aplicadas o ciencias traduccionales, están en todos los procesos.
El punto es de nuevo, y a mí me parece muy importante batir sobre aspectos, vamos a ver, prácticos que nos llevan a una investigación de futuro. Y eso pasa obligatoriamente por cómo vamos a financiar personal que se dedique a investigación de alto nivel. Y ahí yo creo que como universidad tenemos que hacer el ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de, ayer planteé una posibilidad, es decir, que la universidad tenga un doctorado en conjunto con otras universidades de primer mundo y de universidades latinoamericanas que nos puedan inyectar estudiantes de doctorado para ejecutar proyectos de investigación. O cuáles otras. A mí me parece que es muy importante, aparte de las hipótesis que se plantean aquí, de todo es que nos sentemos a discutir de qué manera vamos a inyectar capital humano que nos ayude a desarrollar investigación de alto nivel, porque ese es un tema medular. Es decir, si nos vamos a quedar a como estamos ahora, vamos a lograr avanzar sin duda alguna. El personal que tiene la universidad, la escuela veterinaria es muy capaz y ha demostrado salir adelante ante tanta adversidad, pero no vamos a llegar a ser referentes con la cantidad de personas que tenemos. Y nos enfrentamos a un modelo económico en donde prácticamente es prohibido que una universidad tenga más personas trabajando, porque no tienen ni la menor idea de lo que se produce, las patentes que se pueden llegar a desarrollar, los recursos que se pueden llegar a generar a través de alianzas público-privadas, etcétera. Ayer lo hablaba muy claro Roberto, de la investigación contratada, etcétera. Hay tantos modelos. Creo que más allá de los temas específicos, los temas siempre van a depender de quienes estemos ahí. Es decir, y cuáles hayan sido nuestros fuertes, nuestra formación, pues no nos vamos a poner a inventar temas que nosotros no estamos capacitados para desarrollar. El punto es si vamos a poder liderar grupos de investigación con líneas específicas de investigación, pero que con suficiente personal para poder hacer más ciencia y más recursos para lograrlo, ¿verdad? Entonces yo siento que muy importante definir líneas y todo, pero es urgente que nos sentemos a ver también cómo se maneja administrativamente esta universidad y cómo quita tiempo administrativo, a veces sin sentido, al trabajo académico. Siento que a veces ese pensamiento que está fuera de la universidad, ese pensamiento absurdo de que una persona con 12, 15 años de preparación académica tiene que recibir un salario de 1 millón de pesos, no solamente está en la sociedad, sino que lo hemos visto replicado en correos institucionales, donde hay personas que han dicho que lo peor que puede tener la universidad son catedráticos porque son muy caros. Eso ha salido en los correos institucionales. Entonces, nosotros deberíamos hacer el ejercicio de ver cómo vamos a levantar financieramente la universidad y cómo vamos a contar con personal capacitado para desarrollar investigación de mayor nivel. Y eso es lo que yo quería aportar en este debate. Muchas gracias. Gracias, doctor Luna. Paso la palabra a don Enrique y enseguida a la doctora Laura Chaverri. Gracias, Andrea. Una vez más, debo decir que me siento muy halagado, me siento muy satisfecho de este proceso en que hemos estado esta semana, esta maratónica de paneles. Y el tema de hoy yo tenía una gran expectativa, porque cuando se empezó a trabajar en ese tema de ciencias básicas, investigación en ciencias básicas, tenía mis temores de los resultados que fueran a surgir. Y yo creo que el panel de hoy ha demostrado, sin lugar a dudas, de que enfocar nuestra investigación en una parte hacia las ciencias básicas definitivamente es necesaria para poder entender mejor nuestros sistemas en todos sus alcances, y a la vez es una oportunidad espectacular
para apoyarnos para lograr la visión que hemos construido en el tema de investigación en la Escuela de Medicina Veterinaria. Tenemos como ejemplo lo que hemos estado haciendo en diferentes ámbitos de la escuela, en diferentes programas, por ejemplo, en CRIPAS, en MedPop, en Andrología y en muchos más, en PIET, en donde durante 20, 30 años hemos estado investigando este concepto para poder entender mejor nuestros sistemas. Y quisiera invocar las palabras de Marcela en el sentido de que no podemos estar esperando que nos llegue la investigación de afuera, porque puede tener diferencias sutiles o grandes en relación con la realidad que tenemos en el ecosistema tropicales en los que vivimos. Y entonces, algunas veces podemos adaptar la investigación, pero muchas de las veces no podemos adaptarla, necesitamos hacer investigación propia, ya sea para impactar los sistemas de producción o para impactar la parte de salud pública o una salud y las áreas de interés en las que nos estamos enfocando. Entonces yo quiero una vez más agradecerle a los compañeros y compañeras que han participado el día de hoy, a los que han participado también con sus opiniones y aportes en la evaluación, para que nos ayude a entender mejor cómo puede estar presente en la investigación de las ciencias básicas en el área, dentro de la Escuela de Medicina Veterinaria. El doctor Christian nos explicó ampliamente cómo se puede buscar el financiamiento de la investigación en ciertas áreas, ¿verdad? Ahí donde también quería invocar las palabras de don Jorge, en el sentido de que tenemos que empezar a innovar y a ser innovadores y a ser creativos, más allá de lo que hemos sido hasta el momento, porque es la única forma de poder encontrar solución a los problemas que con muy buen tino estaba señalando Carlos Luna, de que cómo encontrar recursos económicos, humanos, materiales, físicos, tiempo, para poder hacer esta investigación que sin lugar a dudas, usando la escalerita que mostró Marcela, es la base para poder crecer a futuro. Entonces, muchísimas gracias a todos por la oportunidad. Gracias, doctor Enrique. Ahora seguimos con la doctora Laura Chaverri. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la participación. Me encantó, la verdad. Perdón. Desde nuestra trinchera, yo soy profesora, bueno, le colaboro a la doctora Pasos en anatomía y le colaboro a Julia y a Catalina en lo que es histología y embriología, y realmente para mí es un poco frustrante ver cómo los estudiantes subestiman lo que son las ciencias básicas y cómo uno trata como de hacerles entender que realmente eso, si no lo dominan, no pueden dominar, no van a entender nunca las cuestiones más sofisticadas, incluso hasta un ultrasonido. O sea, si no entienden ni lo básico, ¿cómo vamos a poder llegar a algo algo, digamos, con una tecnología como la que hablaron ahorita, ¿verdad? Entonces, coincido con Marcela en cuanto a esa subvaloración de las ciencias básicas. Considero que uno quisiera hacer muchas cosas, pero lamentablemente la parte económica, la capacidad instalada son grandes limitaciones. Valoro también el hecho de que se puedan hacer alianzas estratégicas y que se pueda incluso obtener el apoyo económico de países del primer mundo. Básicamente eso es lo que yo veo, ¿verdad? Esa es como la realidad que uno tiene en esa trinchera, donde apenas están agarrando los chiquillos de primero y segundo año. Ellos solo, a veces se preocupan solo por pasar y no valoran realmente esto, ¿verdad? Entonces, sí, ese sería mi comentario. Gracias, Laura. Ahora tenemos, bueno, a Carlos, don Carlos con la manita, y no veo a nadie más. Gracias, Andrea. No, aprovechar los comentarios y las ganas que han mostrado en estos 4 paneles para instarles a que participen en lo que viene, ¿verdad? Lo que viene es pensar cómo alcanzar ese futuro, ¿verdad? Ya pasamos, hoy estamos terminando, mañana es el último panel sobre medicina integrativa o alternativa. Mañana ya terminamos esa construcción de futuro, ya tenemos esa visión delimitada
votada y consensuada, y prosigue pues el proceso de construir cómo a través de un plan de acción, ¿verdad? Y yo creo que los paneles nos han llevado a eso, a una reflexión, una visión hacia el futuro, pero con muchas ideas de cómo hacerlo, ¿verdad? Y la vicerrectoría acompañará este proceso de formulación de un plan para poder responder cómo hacerlo, ¿verdad? Lo importante de estos paneles es que ya sabemos hacia dónde llegar, tenemos una visión analíticamente construida en 5 grandes áreas en las cuales ustedes han venido haciendo muy bien las cosas, y instarles a eso, aprovechando las palabras y la motivación de Carlos Luna de cómo hacerlo. Y somos muchos. Si sumamos la cantidad de personas que han participado en estos paneles y que han participado en repetidas ocasiones desde el lunes hasta hoy, somos más de 60 personas las que estamos en esto. 60 cabezas pensando cómo alcanzar ese futuro. Veo que hay muchísimo potencial para eso, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Carlos. No veo a nadie más, nadie en el chat, ni ninguna manita levantada. No sé si don Carlos o don Enrique o el mismo don Jorge quisiera hacer una especie de cierre del panel de hoy. Sí, quizás solo motivarles, antes de darle la palabra a las autoridades, motivarles a que participen en el panel de mañana. Mañana tenemos a don Ronald Meléndez, que nos va a hablar sobre la integración de la acupuntura con la medicina veterinaria, ¿verdad? Creo que eso es un tema que despierta interés por lo antagónico que puede ser ante la medicina basada en evidencia. Por lo tanto, es aún más importante escuchar los votos de ustedes y los comentarios el día de mañana. Entonces, instarles a que participen mañana de 10 a 12 mediodía. Don Enrique y don Jorge. Don Jorge, por favor, adelante. Gracias, don Enrique. Yo quisiera referirme a lo expresado por el doctor Carlos Luna. El doctor Carlos Luna tiene toda la razón. O sea, no es solo definición de líneas de investigación, es que necesitamos a partir de las líneas construir un plan de cómo vamos a ir avanzando. Vean, mi experiencia después de 2 años y medio de ser vicerrector es que esta universidad no prioriza. Yo recibo solicitudes, prácticamente en lo que va del año he recibido solicitudes de financiamiento por 410 millones de colones de las distintas unidades académicas y no tenemos claro si el aporte que se va a dar con financiamiento de equipo, con financiamiento de proyectos, va dirigido, orientado a alcanzar algo que realmente genere valor social y valor científico. Entonces, estos planes lo que buscan es tener claro una hoja de ruta de cómo se van a lograr alcanzar, desarrollar las líneas. La Universidad Nacional no planifica. Tenemos planes de mediano plazo y tenemos este tipo de instrumentos, pero estos instrumentos son de corte muy generalista. Necesitamos una planificación académica y necesitamos saber realmente cuáles son las unidades que requieren dinero, qué líneas de investigación son las que requieren de equipamiento científico, qué líneas son las que requieren de recursos, pero si no tenemos ese panorama claro, es muy difícil para las personas que vengan a administrar, las que están hoy o las que van a estar mañana, si no hay una claridad de dónde hay que reforzar con personal, dónde hay que reforzar con equipamiento. Y yo creo que el doctor dio en un punto fundamental y lo planteo con todo el respeto del caso. Yo creo que la Escuela de Medicina Veterinaria se caracteriza por ser una de las unidades más fuertes de investigación en la Universidad Nacional, pero también por tener programas de maestría muy exitosos.
yo creo que ya es hora de que la Escuela de Medicina Veterinaria se pueda plantear la posibilidad de un doctorado. Con la red de contactos que ustedes tienen, ni qué decir los contactos que tiene la doctora Dols o los que tiene los compañeros del PIET, un doctorado con universidades de primer nivel es una necesidad urgente para poder fortalecer la investigación. Espero que esas cosas se vean materializadas en el plan de investigación y podamos, con ayuda de la vicerrectoría y de la rectoría, ir caminando en esa dirección. Muchísimas gracias, don Jorge. Yo creo, y ahí estuve observando a aquellos que estaban con sus cámaras prendidas, muchos hacían así, ¿verdad? En concordancia con lo que mencionaste. Creo que no tenemos más ningún comentario aquí en el chat, ni tampoco personas con la manita levantada, así que me parece que podríamos finalizar por aquí y nos encontramos, Dios mediante, mañana para el último panel. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes, Muchas gracias. gracias. Gracias.